Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Esta es la primera parte de 2 episodios donde hablaremos sobre los beneficios de estudiar un MBA en una buena universidad, especialmente si eres latinoamericano. Y por buena universidad me refiero a una universidad de excelencia, con prestigio internacional, que te dé las herramientas para conseguir tu proyecto profesional y la realización profesional a largo plazo. Estudiar un MBA en el extranjero es un paso importante para quienes buscan alcanzar oportunidades y posiciones de liderazgo en el ámbito profesional en el que se desempeña. La elección que hagas va a cambiar tu vida, ya sea de forma positiva o incluso negativa. Una buena decisión en dónde estudiar puede potenciar la obtención de los resultados que buscas a largo plazo, pero una decisión equivocada puede cerrarte puertas y limitar posibilidades de crecimiento profesional, además de dejarte endeudado. En este episodio del podcast hablaremos del valor de la elección de un MBA, abarcado desde distintas motivaciones que existen para estudiar uno, el valor que tiene para un latinoamericano y la importancia de elegir un MBA que brinde las herramientas correctas y pueda realmente respaldarte con su posicionamiento. Al momento de elegir en dónde estudiar un MBA, existen diferentes preguntas y motivaciones entre los postulantes. Respecto a las preguntas más frecuentes está: ¿lo estudio en mi país o en el exterior? Si decides estudiar este posgrado en tu país, debes tomar en cuenta que ahí habrá un mayor número de personas con un título similar al tuyo, compitiendo por los mismos trabajos en el mercado nacional. En cambio, en el exterior es importante elegir bien, pues no todas las universidades te dirigirán a tu realización profesional. Algo importante cuando piensas en estudiar tu MBA en tu país es entender un poco más a profundidad la diferencia de los distintos sistemas educativos. Porque a pesar que en ambos estudios, marketing y negociación y contabilidad, vas a estudiar de una manera distinta y en realidad sí vas a estudiar cosas diferentes y el aprendizaje va a ser distinto también. Por ejemplo, en algunos países latinoamericanos puedes estudiar tu MBA en una muy buena universidad, pero el plan curricular al que vas a estar sujeto es muchísimo más rígido. Es decir, hay menos clases optativas que puedes tomar para complementar tus estudios. Y a veces sí puedes tomar clases optativas, pero a lo mejor es el 15, el 20% de tu currículum y el resto son clases que tienes que llevar y son las mismas para todos. El MBA, como lo tienes que pensar, es que es un posgrado generalista. Y en un MBA vas a tener personas que tienen objetivos profesionales muy diferentes entre sí. Puede ser que alguien esté buscando un MBA para hacer un negocio, alguien más lo quiere para trabajar en banca, alguien más lo quiere para estar en consultoría. Entonces, el perfil de las personas y de los deseos profesionales de cada uno son distintos. Entonces, ¿cómo le hace el MBA en sí para poder atender todos estos distintos intereses y enseñarle a cada uno lo que necesita aprender? La verdad es que no lo hace bien. Y esto no significa que no lo haga bien para ti, pero por eso es tan importante la decisión de dónde lo estudias. Si tú, por ejemplo, quieres estudiar un MBA para trabajar en banca, hay ciertos MBAs que te van a ayudar más que para eso que otros. Si tú lo que quieres es estudiar un MBA para poner una empresa de moda de lujo, hay otros MBAs que tienen especializaciones para eso. Si lo que te interesa es el branding o la inteligencia artificial, también tienes otros MBAs que tienen esas especializaciones. Entonces, como sucede a veces es que si tú estudias el MBA en tu país, lo que suele pasar es que tú vas a empezar con la clase, de 200 personas o 300 personas que están contigo y básicamente todos van a ir tomando las mismas clases y se gradúan al mismo tiempo. Y tus compañeros de clase te los vas a ir topando en las clases que vas tomando. Esto no sucede necesariamente en MBAs en otros lugares. En otros lugares, específicamente en Estados Unidos, te abren un catálogo de todas las clases que tiene la universidad. Entonces, una universidad como la Universidad de Chicago tiene un catálogo de 1,000 cursos
que tú puedes tomar también dentro de tu MBA. Entonces tú puedes ir diseñando de cierta forma lo que necesitas ir aprendiendo y las clases que más se van a servir para tu objetivo. Entonces puede ser que haya personas que están estudiando el MBA contigo, que empezaron el MBA contigo y a lo mejor nunca tomaste una clase con ellos. Entonces, si los objetivos profesionales, si los intereses académicos son muy distintos, no los obligan a tomar las mismas clases en el mismo semestre. A veces sí hay MBAs que tienen ciertas clases que tienes que tomar de manera de requisito, pero son más las clases que tienes optativas. Entonces, esta flexibilidad del posgrado creo que es algo importante cuando lo estás viendo en función de dónde estudio. Si estudio en mi país, si estudio en otro país, el tema del sistema educativo y cómo se entiende la educación y los recursos que tenga la universidad para darte todas estas clases selectivas empieza a ser mucho más importante cuando el posgrado que quieres es generalista. Además, como decía, una de las cosas que le da valor al MBA es el título, pero es el diploma que obtienes. Y siempre va a haber un tema de oferta y demanda con los títulos educativos. Entre más personas haya que tenga el mismo título que tú, pues eso hace que el título per se valga menos. Entonces, si tú tienes un título de una universidad en tu local, de tu ciudad, pues va a haber más personas con ese mismo título. En cambio, si lo tienes de una universidad nacional, pues entonces hay más oportunidades para que a lo mejor dentro del mercado en el que estás haya más oportunidades. Y si tienes un título que tiene renombre internacional, que a lo mejor tiene una clase que gradúa, no sé, 800 personas o 200 personas al año y es reconocido globalmente, ese título vale mucho más justamente porque es escaso, porque no hay tantas personas que lo tienen. Y además, bueno, está el tema del networking y otras cosas que vamos a hablar ahora, pero sobre todo para pensarlo en función de si lo debo de estudiar en mi país o lo debo de estudiar en otro lugar. En este mismo punto, me gustaría también que reflexiones sobre una cosa. Muchos de los MBAs operan o la propuesta de valor del MBA está en el estudio de los casos. Entonces, es un aprendizaje mucho más práctico. No nada más es académico teórico en donde está el profesor hablando y él es el que tiene el conocimiento. Muchos utilizan la metodología de los casos para generar conocimiento en los estudiantes. Esto significa que presentan un problema de negocio y los estudiantes que están en la clase discuten de cómo lo resolverían. Obviamente, esta idea del problema de negocio, que también se da en otras escuelas de gobierno, de educación, de otras, de leyes, por ejemplo, también de medicina, incluso donde se toma un caso y se habla del caso. Una de las cosas que ayuda a que realmente haya un aprendizaje y esos momentos como de, ajá, entendí por fin de qué me estaban hablando o cambié mi perspectiva, se logran mucho mejor o de una manera más profunda cuando tienes personas que tienen diversidad de perspectiva y de opinión, incluso de industria. Y eso es importante porque en muchos de estos MBAs, sobre todo MBAs en el exterior que se enfocan mucho o muy competitivos, que se enfocan mucho en cómo escogen la clase, no nada más están escogiendo esa clase, o sea, las personas a las que aceptan, en función de que sean competitivos o en función de diversidad como más subjetiva. O sea, lo quieren también enfocar en industrias, por ejemplo, en compañías que sean compañías diferentes. O sea, por ejemplo, si tú vas a tomar una clase que tiene que ver con el sector salud, qué mejor que tengas algunos compañeros que vengan de la industria farmacéutica, otros que vengan de la industria de seguros, otros que trabajen directamente en administración de hospitales, otros que a lo mejor trabajen en ONGs directamente con trato de pacientes, algunos que estén trabajando directamente en gobierno, en las secretarías de salud. Entonces, el tener esa oportunidad de poder ver perspectivas distintas desde distintas trincheras es lo que permite que cuando evalúes un caso tengas la oportunidad de verdaderamente profundizar. Y muchas también son experiencias de vida. Las experiencias de vida de alguien, por ejemplo, que ha vivido y trabajado en 3, 4 países, obviamente va a tener algo que aportar cuando están hablando de un caso de una empresa multinacional o alguien que entiende de regulaciones de distintas regiones también.
Entonces, al final del día, también cuando estés evaluando un MBA y a lo mejor pareciera como tienen el estudio del caso y eso es muy bueno, pero también importa que las personas que estén analizando contigo el caso, los otros estudiantes, tengan un perfil distinto al tuyo, que realmente puedan aportar algo diferente que tú no pudiste haber visto. Y el problema a veces es si el perfil es muy similar. Si todos vienen como del mismo tipo de industria, si todos vienen del mismo país, si todos vienen de las mismas universidades, pues eso al final, de la misma ciudad, eso al final no permite que realmente puedas exprimir todo lo que te puede dar un caso y el aprendizaje de un caso. Porque en el caso del aprendizaje a través del método del caso, la calidad de los consejos y las perspectivas de las 15, 30 o 50 personas que están analizando ese caso es toda la diferencia de lo que vas a aprender o no. Otra de las cuestiones, una vez que decides, bueno, quiero estudiar un MBA y puedo y quiero y me interesaría estudiarlo en el extranjero, pues lo que sigue es elegir en dónde estudiarlo, ¿no? En qué universidad o en qué país. En otros episodios hemos platicado más a fondo sobre esto, pero vamos a repasar brevemente algunas de las respuestas más comunes. La primera es en la universidad donde es más fácil entrar. Estas opciones parecen atractivas para quienes buscan un ingreso rápido precipitado. Yo creo que uno tiene una opinión de sí mismo y de su perfil, pero en mi opinión muchas veces tiene que ver más con miras y aspiraciones que con realmente lo que es tu perfil o no. Entonces tú puede ser que estés pensando, no, pues yo no voy a poder entrar nunca a MIT o nunca voy a poder entrar a la Universidad de Chicago y realmente lo estás viendo no en función de la realidad de tu perfil y de lo que puedes hacer todavía para mejorar tu perfil, lo estás viendo en función de una percepción que puede ser tuya y que tiene que ver también con esas aspiraciones. Entonces, creo que pensar en qué es lo más fácil siempre lleva a malas decisiones. Y cuando pensamos en qué es lo más fácil, bueno, no siempre lleva a malas decisiones. A veces escoger lo más fácil es lo mejor porque es lo más directo y lo más sencillo y lo más simple. Pero cuando estamos hablando de una decisión a largo plazo que va a tener un impacto en tu vida en el futuro, no la puedes dejar a pensar en lo que necesitas en el momento de hoy. Tienes que pensar en función de lo que más te va a dar, redituar en el largo plazo. Y generalmente eso significa que vas a tener que elegir lo que es más difícil, porque pues entre mejor sea, más personas van a quererlo también y vas a tener que ser más competitivo para lograrlo. Pero justamente el simple hecho de cambiar el mindset te va a hacer más competitivo porque ya estás buscando algo mejor. Y si buscas algo mejor, vas a trabajar más para conseguirlo y eso es lo que te va a permitir también generar el perfil para tenerlo. Además, en el extranjero existen muchas universidades, muchas escuelas de negocio en donde es muy fácil entrar. Y generalmente incluso están tratando de conseguir estudiantes que estén buscando simplemente tener un MBA fuera. Y al final, estas personas están pagando mucho más por el diploma de lo que vale ese diploma. Esos MBAs, en mi opinión, no valen la pena. Y creo que de cierta forma también hay ciertas agencias que reclutan para esos MBAs, o sea, agencias de consultorías que te dan descuentos, que te ayudan con la inscripción, que te dan, que tienen becas para estudiantes de sus agencias. Generalmente, si tú llegas a una agencia en donde te están como empujando mucho a estudiar a un MBA que nunca habías escuchado y creo que y si además te dicen tienes un descuento especial por estudiarlo, o sea, por inscribirte con nosotros para entrar a ese posgrado, ya puedes pensar que la misma universidad está en necesidad de alumnos, ¿no? O sea, que no tiene suficiente matrícula y por eso está buscando cómo pueden reclutar estudiantes. El MBA como decía, lo que hace que valga un MBA es el diploma. El MBA es un artículo de consumo. Entonces, lo que hace que valga es el diploma de quién te lo dio. Y al final del día, irte a una universidad fácil y en el exterior te puede generar a largo plazo muchísimas más dificultades de conseguir el trabajo que querías, te va a sobrecalificar para algunos trabajos
y va a ser muy cara esa inversión. A veces uno piensa en elegir el MBA donde quiere estudiar en función del país en el que le gustaría viajar. Y seguramente pues podrás tener una gran experiencia cultural si lo haces así, pero tal vez va a ser una experiencia cultural demasiado costosa. Creo que es bueno separar lo que es el MBA y el estudio profesional académico con lo que es el deseo de vivir y estudiar en un país. A veces lo puedes unir, o sea, hay muy buenos MBAs, por ejemplo, en Londres, en París, en Boston. Entonces, realmente no quiere decir que no puedas tener las dos cosas, pero al final creo que tienes que priorizar el para qué lo quieres y cómo lo vas a usar en el futuro. Y pensar que un MBA y una maestría profesional como sería el MBA es algo que te va a ayudar para el día de hoy, para el día de mañana, pero para tu futuro profesional también. Entonces, a lo mejor ahorita dices, bueno, yo quiero estudiar y quiero viajar y quiero unir las dos cosas y me voy a ir a este posgrado pensando en eso, pero porque piensas que tienes muy seguro el futuro. Pero a lo mejor en 5 o 10 años ya no quieres estar, no sé, en la empresa familiar y quieres buscar otras oportunidades y tu MBA no te va a ayudar para eso. Y sí tuviste ese viaje hace 10 años, pero pues pudiste haber elegido de manera en la que tuviera las dos cosas o a lo mejor donde privilegiaras realmente el enfoque de qué me va a generar un perfil profesional mejor. Algunos escogen el MBA donde quieren estudiar a partir del país donde quieren trabajar. Y esto suena lógico porque pues muchos MBA te van a dar la oportunidad de extender tu permiso de estudiante para tener experiencias laborales. Pero no debes de perder de vista que la oportunidad de quedarte no va a depender solamente de ti, ni tampoco de la universidad en la que estudies, sino de las políticas migratorias del país. Entonces, hay países y hay MBAs que te van a dar un camino muy fácil para poder quedarte a trabajar y hay otros que va a ser imposible o no imposible, siempre hay la excepción que confirma la regla, pero muy difícil. Entonces, más allá, si el plan es poder utilizar tu MBA para quedarte a trabajar en el exterior, creo que las preguntas que te tienes que hacer sobre dónde quedarte y dónde trabajar, en dónde escoger el MBA, tienen que estar también informadas por las políticas migratorias, por las oportunidades reales que existen para un latinoamericano para quedarse en el país y en la ciudad después de estudiar un MBA en tal y tal lugar. Entonces tienes que informarte también con los mismos de admisiones, los representantes, para ver qué tan posible con alumnos y exalumnos va a ser para ti poder hacer ese salto. Como decía, en algunos lugares va a ser más fácil que en otros. Entonces, no quiere decir que no lo vayas a conseguir, sino más bien creo que hay que ser muy estratégicos y hacer las preguntas correctas para escoger los programas que más te van a ayudar a conseguirlo. Otros escogen en función de la posición en el ranking del MBA. Y aquí creo que es importante tener diferenciar entre lo que es una universidad de prestigio y una universidad posicionada bien en el ranking. Una universidad posicionada en el ranking no necesariamente cuenta con el mismo prestigio, que es algo que se construye con mucho tiempo, que otras. Entonces, a lo mejor, no sé, la Universidad de Harvard la vas a ver a veces como la número 1, la número 2, la número 10, la número 15. O sea, en realidad da lo mismo, es la Universidad de Harvard. Lo mismo MIT. A veces está como la número 1, la número 5, la número 7. ¿Qué importa? Es MIT. Entonces hay ciertas universidades que siempre y ciertas escuelas de negocio que siempre van a tener ese prestigio. Y hay algunas otras que, dependiendo del ranking que revises y dependiendo también del año en el que revises ese ranking, va a estar en una posición distinta. No es en función del ranking y al final del día, aunque parece una buena brújula, como decía, el prestigio y el ranking no es lo mismo y un ranking es coyuntural. Varía año con año y los criterios que evalúa dependen mucho de quién lo diseñe. El prestigio de muchas de las universidades tiene incluso siglos y hay instituciones que van a ofrecer un respaldo a tu carrera en el largo plazo. Es interesante porque el fervor de los rankings tendrá como 20 años, 30 años
Y entonces, y el ranking trae dinero también. Y entonces hay demasiados intereses involucrados en un ranking como para que pongas tu futuro profesional en eso. Hay uno de los episodios del podcast de Admissions Insights en donde vemos de una manera muy profunda los diferentes rankings y las diferentes metodologías. Si no lo has escuchado, te recomiendo escucharlo, sobre todo si estás muy influenciado o tomar una decisión a partir de los rankings para que sepas mejor qué es lo que te dicen y qué es lo que no. Otro error común o más bien otra manera de elegir el MBA muchas veces está en función del costo. Veo el costo del programa y escojo el costo que sea más accesible. Al final del día se trata de un MBA, pero un MBA no es un auto, un MBA no es un departamento, no es algo físico, estás invirtiendo en educación. Entonces, verlo de esa forma te hace perder de vista que el costo real de un MBA está en el retorno de inversión, no en el costo de ese momento. Y toma en cuenta que muchas veces, y sobre todo cuando estamos hablando de educación, lo barato puede salir muy caro. Si decides elegir universidades en función del costo, también estás perdiendo la oportunidad. O sea, si vas a revisar el costo, lo primero que te diría es no solo revisa el costo, revisa también el salario promedio saliendo del MBA y el salario 5 o 10 años después de quien estudió ese MBA. La información del salario promedio saliendo del MBA, la mayoría de los MBA lo va a tener en su página, entonces lo puedes ahí mismo ver. Entonces eso también te puede ayudar a decir, ok, sí cuesta menos, pero también salen ganando menos. Entonces eso sería algo que tomaría en cuenta. Y la otra es que el costo en educación y el costo en un MBA también no es como un precio fijo. Y esto es importante entenderlo porque al final del día, ese precio de etiqueta, por decirlo, no necesariamente es el que tú vas a terminar pagando. Existen muchas posibilidades de conseguir becas. Algunas universidades tienen incluso convenios con bancos en donde incluso bancos locales. Entonces, puede ser que tú tengas te vayas a estudiar en Estados Unidos y no tengas cuenta ni historial crediticio en Estados Unidos como estudiante internacional y sin embargo puedas acceder a créditos con bancos americanos porque estudias en cierto MBA. Entonces, como decía, hay becas, hay financiamientos, hay incluso hasta posibilidades de negociar esas becas después. Eso es algo que nosotros hacemos muy seguido con nuestros estudiantes del programa Escolástica 360. En muchas becas por mérito, los estudiantes internacionales van a ser elegibles y como decía, el costo es algo relativo porque es educación, no estás comprando un auto y el auto te sirve para transportarte de un lugar a otro, estás adquiriendo otra cosa. Entonces, de entrada tienes que pensarlo de una manera distinta y porque puedes perderte grandes oportunidades de estudiar en grandes lugares y universidades que te van a cambiar la vida porque simplemente viste el precio de etiqueta y dijiste esto es demasiado, no lo puedo pagar. Al final, lo que tienes que buscar cuando estás decidiendo estudiar un MBA en el exterior es estudiar en una universidad de prestigio. Eso es lo más importante, que sea una universidad, que sea una escuela de negocios con prestigio. Hay otras cosas que hay que tomar en cuenta también ya como más específicas a tu perfil, pero tiene que ser una buena universidad, tiene que ser una universidad reconocida. Esto es un poco más difícil de saber cuáles pueden ser, porque las universidades a veces también, como decía, hay MBAs que están más cercanos a ciertas industrias, a ciertos ecosistemas que otros, y al final del día hay más de 5 buenas universidades. Y un MBA de una muy buena universidad te va a cambiar la vida. Y al final del día, estas opciones son opciones que, como decía, van a seguir siendo buenas opciones con el paso del tiempo. Lo que decía, a veces en un ranking puedo ver una universidad muy arriba en la posición de ranking, pero si 15 años después ya no está tan arriba, pues eso importa, ¿no? Si la universidad no tenía ese prestigio y todo se sostenía a través del ranking. Pero si estoy en una universidad que siempre ha estado alta, o sea, siempre tiene ese prestigio, pues eso
Eso es lo que al final de cuentas va a hacer que mi MBA siga teniendo un valor con el tiempo. Y las mismas universidades tienen como una relación de odio y amor con los rankings. Muchas veces se han tratado o se han querido o se han salido de los rankings diciendo no vamos a participar. Y muchos rankings dicen, pues no me importa, yo de todas formas te voy a poner porque saben que las necesitan para poderle dar una justificación al ranking. Pero muchos han intentado o han logrado salirse de los rankings. Entonces, al final, como decía, el prestigio es otra cosa. Y eso es lo que tienes que estar buscando. Y el prestigio, como decía, también tampoco depende de la universidad que tú has escuchado, porque puede ser que nunca hayas escuchado a, no sé, la Universidad de Dartmouth. Y TOC, que es su escuela de negocios, es de las mejores del mundo, ¿no? Y a lo mejor el hecho de que tú no lo hayas escuchado no quiere decir que no tenga prestigio. De hecho, tiene mucho prestigio, es Ivy League. O no sé, hay universidades, como decía, que igual y no conoces, pero eso no significa que el hecho de que tú no las conozcas que no tenga el prestigio. El prestigio también se lo van a dar las industrias, los que te van a contratar, e incluso la red de exalumnos y al final del día la universidad en sí, el renombre de esa universidad. Hablemos más sobre este punto. ¿Por qué conviene estudiar un MBA y las motivaciones para hacerlo en una excelente escuela de negocios? Y aquí, como decía, el MBA tiene que ser de una excelente escuela de negocios. Y al final lo que es, y tú tienes que buscar entrar a la mejor escuela a la que tú con tus habilidades, con tu trayectoria puedas entrar. Eso es lo que va a definir también lo que te va a ayudar a conseguir la carrera profesional que quieres. Y lo otro que diría es que pues hay ciertos posgrados en donde lo que sí se está midiendo es mucho conocimiento muy técnico. Por ejemplo, una maestría en ingeniería civil o una maestría en ingeniería sísmica, ¿no? O sea, lo que quiero saber si sabes hacer lo que tienes que saber hacer, ¿no? Entonces hay maestrías donde el conocimiento es lo más importante. En el MBA, que es un poco más generalista, tiene que ver también con el título. Por eso es que el título también vale mucho más. Eso no quiere decir que la maestría en geotermia la estudies donde sea, pero también lo que se va a valorar también es lo sabe o no lo sabe. Y en este caso, en el MBA es todo lo que trae, el valor agregado que te va a dar. Por ejemplo, una motivación que existe para estudiar y por qué se convierte tan relevante que sea en una buena escuela, es el tema de la movilidad global. Un MBA te va a traer oportunidades de poder trabajar en varios mercados laborales, ya sea que tu plan sea regresar a tu país, pero a lo mejor en tu país, en las empresas de tu familia, quieres poder empezar a tener como, no sé, exportar o importar o quieres abrir mercados en otros países o a lo mejor también tienes proveedores o clientes en otros lugares. Entonces, no importa que sea que vayas a regresar, porque esa movilidad también se puede ver desde diferentes aristas. O a lo mejor lo que quieres es emigrar y buscar oportunidades de trabajar en otros lugares y crear una carrera profesional en donde, no sé, en 10 o 15 años regresas a tu país. Por eso es importante la selección de dónde vas a postular, porque al final del día, si tú, por ejemplo, quieres entrar a un nuevo mercado laboral, tienes una desventaja. Y la desventaja que en este momento tienes es que no perteneces a ese mercado laboral. Incluso tú necesitas un permiso probablemente para poder trabajar ahí. Y ese permiso a veces no es algo que puedas tú conseguir por ti mismo. Tienes que tener una empresa o un trabajo que te lo dé. Entonces, para poder justificar que la empresa te quiera contratar a ti, tienes que ser más competitivo que las otras opciones que tiene enfrente, en donde no tiene que sacarles un permiso, sacarles una visa. También piensa como, si tú tienes un MBA en el exterior, entonces, por ejemplo, si sacas tu MBA en Oxford o sacas tu MBA en Instituto de Empresa, pues tú no vas a querer un trabajo para alguien que no tenga MBA. O sea, saliendo del MBA vas a buscar un trabajo para alguien que tenga un MBA. Entonces, de entrada, tu competencia ya cambió. Tu competencia son otras personas que también tienen MBA
y, por ejemplo, estás en el MBA de Instituto de Empresa, pues los demás también probablemente, pues si yo fui a reclutar al Instituto de Empresa, voy a estar buscando a alguien del IE. Quiero a alguien que tenga ese perfil. Entonces, las 30 personas que voy a entrevistar son del Instituto de Empresa. ¿Por qué te escojo a ti? ¿Qué es lo que te hace a ti diferente? Entonces, es ahí donde tienes que pensar en tus ventajas o desventajas, ¿no? Si yo no tengo el permiso para trabajar y además, por ejemplo, no es mi primer idioma en donde estoy, si me fui a Inglaterra, a Estados Unidos, ¿cuál sería el diferenciador de? Y si además de eso, pues no me fui a Oxford o a IE, que son los mejores de sus países, me fui a uno menos conocido, entonces tengo todavía otra mayor desventaja. Por eso es importante que si lo que quieres es poder tener un perfil competitivo, tienes que pensar en todos esos diferenciadores que te hacen un perfil competitivo. Y un MBA de este nivel se convierte en eso que te va a hacer muy competitivo. Tener un MBA de MIT, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy competitivo por sí solo porque no hay tantas personas que tengan un MBA de MIT. Lo mismo un MBA de Duke. O un MBA de Cornell, en fin, este tipo, o uno de Berkeley. Estos MBAs te dan, hay tan pocas personas que los tienen, y si tú podemos poner, por ejemplo, todas las otras diferenciadoras o fortalezas que tienes, esas son las que van a generar que te sea más fácil para ti poder conseguir esa movilidad global. Porque, en mi opinión, no solo se trata de poder emigrar o no solo se trata de vivir en otro país, se trata de vivir bien en otro país, de tener buenas oportunidades, de no llegar a sacrificarte o tener un estilo de vida menor que el que tenías en donde vivías. O sea, se trata de conseguir tener esas grandes oportunidades, no solo de cambiar de residencia. Para un estudiante latinoamericano, abrirse a mercados laborales en Estados Unidos, Europa o Canadá, por ejemplo, puede traerle grandes ventajas. Le genera un perfil mucho más competitivo, incluso si después quiere regresar a Latinoamérica o a otro país en Latinoamérica. Y en estos lugares, pues va a encontrar muchos trabajos que tampoco hay tantos dentro de nuestros países, transnacionales, centros financieros, tecnológicos, los corporativos de los mismos empresas que tenemos en Latinoamérica, pero el corporativo está en Londres o está en Estados Unidos o está en Canadá. Entonces eso sería parte de lo que estarías consiguiendo, poderte insertar en esos mercados. Pero como decía, lo tienes que ver más allá de solamente quiero movilidad laboral o quiero tener un perfil global. Por lo que decía, el perfil global está unido con también las cosas que tienes tú aparte del MBA que puedes aportar a ese mercado. Entonces, por ejemplo, hay muchísimos más lazos comerciales entre Estados Unidos o Canadá y México, o Estados Unidos y Canadá y Colombia, que los que hay entre Francia y México. Entonces, va a haber más posibilidades y más oportunidades de que hay alguien que viene de México, que entiende el mercado mexicano, que conoce la industria en México, puede tener un perfil más atractivo para ciertos trabajos en Estados Unidos que a lo mejor encontrar una empresa donde eso sea importante en Francia o en Suiza, por ejemplo. Entonces, todo eso es parte de una vez que identificas, esta es mi motivación, la movilidad global, entonces pensar un poco más allá de solamente el MBA y dónde lo estudio, sino dónde tengo que estar para poder generarme todas las ventajas que pueda generarme para poder tener no solo movilidad global, sino oportunidades y una gran trayectoria profesional. Hablemos también del networking. El posgrado te coloca en una comunidad de estudiantes y de exalumnos de excelencia, lo que permite que con el tiempo y habilidad social formes una red de contactos que te va a servir para futuras recomendaciones profesionales, socios o inversionistas. Es interesante, por ejemplo, yo de repente salgo a caminar en el parque y el otro día traía alguien una cachucha, una gorra de Harvard y cada escuela de Harvard tiene como un escudo diferente y ese como que no lo ubicábamos, entonces paramos a la persona y oye, ¿de cuál escuela es? Era de la escuela de diseño, pero de hace como 40 años, ya era un señor grande.
y resulta que era de Japón y que vivía en Chicago y que estaba trabajando en uno de los despachos, bueno, había trabajado, ya estaba retirado en uno de los despachos más importantes de arquitectura de Asia y también de Chicago. Entonces fue una conversación bastante interesante en el parque caminando con alguien que es exalumno de tu misma universidad. Y obviamente nos dio gusto conocernos, ¿no? A pesar de que no teníamos muchas cosas en común. De hecho, él era japonés, pero el hecho de que puedas tener esas conversaciones a veces pasan en los aeropuertos o en el parque o en el museo o como decía, hay veces que ser parte de un network así te permite, por ejemplo, si quieres o si encontraste un trabajo en una compañía, una de las cosas que te permite ese network es buscar quiénes salieron de tu misma maestría o de tu mismo MBA que trabajan en esa compañía. Y es un poquito más fácil que te tomen una llamada, te platiquen de la cultura, conozcan a la persona que te van a entrevistar. Entonces, sobre todo el día de hoy, en donde ya hay una hipercompetencia de que cada trabajo les llegan miles si no es que cientos de miles de postulaciones y que todo es con inteligencia artificial y demás, creo que el trato humano y el contacto humano va a ser cada vez más importante. Y formar parte de estas redes creo que se convierte en algo muy importante. Y creo que sería bueno pensarlo, incluso también en cómo puedo expandir esa red. Porque uno dice, bueno, estudio en tal universidad en mi ciudad, porque ahí el network es muy bueno de la gente con la que yo necesito tener contacto. Lo que te diría es también preguntarte si realmente esas personas no las puedes conocer de otra forma. O sea, probablemente fueron a la misma colegio o son amigos de los mismos amigos, o hay otra forma también de generar esa red con, no sé, la Cámara de Comercio o de otro lado, pero tener contacto con gente que verdaderamente sea de otros lugares y a estos niveles, eso es lo que creo que se puede convertir en algo muy enriquecedor. Y no nada más para la parte profesional. Yo me acuerdo, por ejemplo, Carlos, que es mi socio, mi esposo, él tiene un compañero, el que es primer ministro de Singapur, fue compañero de él, de la maestría. Y hace unos años íbamos a ir a Colorado Springs a un road trip y estaba, dice, y mi hijo le gustaba el tema aeroespacial y demás, y uno de sus compañeros de la maestría era astronauta y comimos con él y él comió con nosotros y nos regaló firmado unos planos del Space Shuttle y pues al final del día ese tipo de cosas son porque tienes esos networking, ese tipo de contactos y creo que también es una forma de ver el networking desde la parte más profesional, pero también desde la parte personal y al final del día pues también te permite conocer gente interesante que está haciendo cosas distintas, que están en otros lugares del mundo y eso creo que es valioso, incluso pensándolo no nada más en función del MBA per se, sino de estos MBAs que se encuentran en grandes universidades, porque las grandes universidades van a tener esas mismas redes en otras áreas. Entonces, si tú quieres conocer a alguien que sea experto en un tema de sustentabilidad, a lo mejor no va a estar en la escuela de negocios, pero va a estar en la escuela de ingeniería y el hecho de que seas parte de esa red te va a permitir pues tener algo en común para poderlo buscar. Y lo mismo si es alguien de leyes o alguien de medicina. Entonces, al final creo que si el networking es algo importante para ti, y al final creo que ahora que hay tanta gente y los caminos más comunes se están como de cierta manera cerrando por tanta gente, y me refiero por ejemplo a la parte de los trabajos, creo que buscar también esto como un valor agregado se convierte verdaderamente en un valor agregado en las posibilidades y las oportunidades que vas a tener para después. Al final todo esto suena fabuloso, pero creo que lo que no se puede perder de vista es que también todo esto es una decisión financiera también y es una decisión que se tiene que tomar de manera práctica. O sea, yo puedo hablar de todos los méritos de un MBA y lo que decía, a veces el MBA puede ser que acabes endeudado
sin conseguir lo que quieres. Entonces también, o puede ser que pudiste haber conseguido exactamente lo mismo estudiando otra cosa. Entonces también eso es importante tomarlo en cuenta dentro del análisis. O sea, el MBA no es el único programa. De hecho, hay grandes opciones. Una maestría en Management Science and Engineering, por ejemplo, te puede dar lo que te puede dar el MBA, o a lo mejor una combinación de un MBA con un MBA. O sea, hay otras opciones. No es la única ni necesariamente la más adecuada para ti. Y también diría que al final del día también se trata de ese retorno de inversión, del salario que vas a poder percibir una vez que termines y cómo esa inversión va a tener un valor el resto de tu carrera profesional. El retorno de inversión se calcula en función de los salarios que perciben los estudiantes después de haber concluido su MBA, y uno de los factores determinantes para que exista un aumento salarial importante es el programa del que hayan egresado. Al hacer un MBA podemos tomar en cuenta como inversión inicial aspectos como el costo de la matrícula, el alojamiento, la manutención, el salario que se deja de percibir mientras se estudia a tiempo completo y los intereses que traen los préstamos. La rentabilidad proviene de la ventaja salarial, la diferencia entre el salario previo y el salario obtenido 10 años después de haber estudiado el posgrado, tomando en cuenta aumentos salariales e inflación, bonos y otro tipo de incentivos económicos a los que tengas acceso posteriormente. De acuerdo con una reciente actualización de Bloomberg de su Business School ROI Calculator, la rentabilidad típica de un MBA es del 12.3% anual durante la época posterior a la graduación. Bloomberg Business Week encuestó estudiantes y exalumnos de 68 programas de MBA de Estados Unidos, abarcando a graduados entre 2016 y 2025. Los resultados fueron filtrados para eliminar valores atípicos y ajustados a la inflación estadounidense. Ellos reportan que la matrícula y todos los gastos asociados con el MBA han aumentado un 2.4% y los préstamos solicitados tienen tasas más altas. Según Bloomberg, el estudiante promedio de MBA tiene gastos de aproximadamente $131,303, una pérdida de ingresos de $156,104 durante 21.8 meses sin trabajo y $10,691 de intereses en préstamos, lo que equivale a una inversión total de $298,098. Para calcular el retorno de inversión, tomaron en cuenta que un graduado promedio gana $912,787 adicionales durante la siguiente década, más bonificaciones de unos $40,273, teniendo como resultado un retorno neto sobre la inversión a 10 años de $654,962 o el 12.13% anual. Sin embargo, en un reporte posterior de Poets and Quants, analizando estos datos y metodología, se encontraron algunas limitaciones de este cálculo. La primera es asumir que los estudiantes pagan el costo completo de la matrícula. En la práctica son pocos los estudiantes que pagan realmente el precio oficial de un MBA. En muchos programas las becas cubren del 50% hasta el 70%. Incluso es posible obtener una beca completa en las instituciones que buscan activamente atraer a los mejores estudiantes. También por eso es importante que cuando hagas tu lista de posgrados y de los MBAs a los cuales vas a postular, que incluyes una lista variada para que puedas después hacer negociaciones de beca. Nosotros con nuestros estudiantes Escolástica 360 hacemos eso. Y a veces hay algunos MBAs que incluimos también como para poder tener mejor capacidad de negociación después. A lo mejor no es la opción que más quieren o a la que se van a ir, pero cuando la incluimos también, porque si nos dan una muy buena beca, con esa podemos mejorar las ofertas de beca de otras. El cálculo de Bloomberg tiene un plazo de 10 años, pero un MBA a menudo supone un cambio para toda la vida, que va en el desarrollo personal y profesional. Vida que muchas veces va más allá de los 10 años, obviamente. El análisis tampoco tiene en cuenta las habilidades previas a las escuelas de posgrado. Algunas personas pueden venir de ciencias sociales y se convierten en analistas cuantitativos, por poner un ejemplo. Una transición prácticamente imposible sin un MBA. Tampoco tiene en cuenta lo que un estudiante ganaría haciendo prácticas de verano. Pongamos como ejemplo Harvard Business School.
De acuerdo con Poets and Quants, la mitad de los estudiantes reciben becas que ascienden a una media de $46,000 al año, lo que supone $92,000 en 2 años. HBS repartió $51 millones en becas a sus estudiantes de MBA en el año fiscal de 2023. La paga media de unas prácticas de verano de 2 meses para un estudiante de HBS es de unos $18,000. Sin embargo, incluso considerando esto, no hay una visión totalmente precisa de lo que una persona gana en un programa de MBA. Por un lado, un plazo de 10 años no es la duración total de la carrera profesional de un MBA. La duración de una carrera suele ser más bien 35 años, y eso es hasta los 65, si es que se decide dejar de trabajar a esta edad. Algunos de los mayores aumentos de ingresos se producen incluso después de 10 años, cuando los egresados de MBA se encuentran ya en puestos de alta dirección o en consejos de administración. Y además, creo que también no es lo mismo estudiar en HBS, estudiar en Kellogg, estudiar en Berkeley, en Stanford, en estas universidades, que estudiar en alguna de las 60 mejores de Estados Unidos. De hecho, creo que la mayoría de ustedes deberían de estar pensando en estudiar realmente en las mejores. Entonces, al final estos cambios y este salario, el promedio, pues no es el promedio de alguien que estudia en una de las grandes universidades. Entonces, la diferencia salarial obtenida por los alumnos que estudian un MBA competitivo sigue siendo muy significativa si se toma en cuenta una perspectiva de largo plazo. Debemos recordar también que los periodos económicos pueden ser cíclicos y van de la mano con el momento social que se esté viviendo. Un ejemplo de esto fue la crisis financiera en 2008 en Estados Unidos. En este periodo, al igual que muchos sectores, los MBA se vieron afectados. Si bien el tiempo de recesión no hubiese parecido un buen momento para invertir en un MBA, las universidades experimentaron una alza en las postulaciones, ya que los alumnos buscaban salir más preparados para enfrentar la crisis que se estaba viviendo. Las escuelas de negocio tuvieron que reestructurarse a partir de las enseñanzas que dejó la crisis y con ello enfocar nuevamente a los futuros líderes de las empresas. Así podemos concluir que incluso en un tiempo de crisis es aún más relevante buscar prepararse mejor. Por ejemplo, cuando fue la crisis del COVID, ese año, 2020, fue el más competitivo de los MBAs. Fue cuando más postulaciones estaban recibiendo. Y ahora que está habiendo también ciertos cambios estructurales de los sistemas de gobierno en distintos países, que está habiendo el tema de la introducción ya mucho más fuerte de inteligencia artificial, pues también hay un momento que de cierta forma hay incertidumbre. Y creo que las universidades otra vez se están preparando, y sobre todo las mejores, se están preparando para atender, poder seguir siendo competitivas y que sus estudiantes aprovechen estos momentos de incertidumbre para generar ventajas en sus perfiles profesionales. Puede ser que aún te preguntes por qué o qué tanto vale la pena hacer un MBA. Digo, obviamente esto es para los que quieren administración de empresas y les gusta ese tema, ¿no? Si tú tienes otro tipo de perfil, no es lo que quieres y no es lo que necesitas, ir de una buena universidad, eso sí siempre va a ser muy importante. Pero la respuesta está relacionada con la importancia que tiene elegir correctamente para que la inversión valga la pena. Hacer un MBA por sacar un MBA no vale la pena, o no va a valer tanto la pena como hacer un MBA de manera estratégica y de una manera muy pensada y escoger bien cuál es el que más te conviene para lo que quieres. Actualmente, por ejemplo, empresas de tecnología e inteligencia artificial están cobrando más relevancia, por lo que es importante considerar estos cambios en el mundo al momento de hacer una estrategia sobre en qué quieres enfocarte, cuidando que en el largo plazo siga siendo relevante. Para esto vamos a analizar los perfiles que tienen los líderes de las empresas que están enfrente de estos cambios. Por ejemplo, dentro del mundo de la tecnología, el actual CEO de Apple, Tim Cook, tiene un MBA de Duke. Andy Jassy, el sucesor de Bezos en Amazon, tiene un MBA de Harvard. Javier Olivan, el que es el número 2 de Meta, tiene un MBA de Stanford. El CEO de Alphabet, Sundar Pichai, tiene una maestría en ciencia en Stanford y un MBA en Wharton.
Esto le permitió llegar a la cabeza de esta empresa líder, aun cuando la carrera la hizo en la India. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, tiene una maestría en Milwaukee y un MBA de Chicago Booth. Analizando estos perfiles, podemos observar que todos tienen un MBA, lo que les brinda una perspectiva amplia de cómo funciona un negocio, en este caso en el sector de tecnología. Es por ello que hay que tener claridad de a dónde quieres llegar y qué tan específico, generalista necesitas que sea tu perfil para lo que buscas crear o liderar. Los ejemplos anteriores muestran que una vez que una empresa tiene un gran crecimiento, son elegidos líderes que cuentan con un MBA por encima de los ingenieros, incluso siendo empresas de tecnología. Tal vez si lo que buscas es emprender en tecnología, la maestría en una área específica sea lo adecuado en este momento. Pero una vez que tu proyecto pase de ser una startup a una empresa, el MBA te será más útil. Es posible que después de esta plática tengas algunas preguntas, algunas dudas. Vamos a hablar más sobre esto en el siguiente episodio de Admissions Insights. Vamos a platicar sobre otros mitos que he escuchado, los retos del MBA en mercados muy selectivos y cómo navegarlos, la vigencia del título universitario en la era de la inteligencia artificial, la geopolítica actual y el impacto en las decisiones de negocios y en una carrera profesional, el retorno de inversión oculto, que es la satisfacción personal y la resiliencia de estudiar en una de estas grandes universidades, y el valor para un latinoamericano, además de las visas, el OPT, la extensión STEM, la visa H1B y cómo lograr estudiar en una de estas universidades. Entonces hay muchos otros temas muy emocionantes y muy interesantes de los cuales hablar. Y espero que lo que platicamos hoy te sirva para reflexionar y para entender por qué es tan importante elegir bien qué y dónde vas a estudiar para que realmente sea el parteaguas para el resto de tu vida y el resto de tu carrera profesional. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.